Un saludo especial a los ministros, José Manuel Restrepo, a la canciller Claudia Blum, a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a los compañeros, y un saludo muy especial a mi compañero Carlos Ardila, que permitió que yo pudiera participar en este control político, y como él lo resalta, es un control político sui generis, es un control político especial, no de los normalitos que hacemos para hacerles algunas sugerencias o preguntas a los ministros, sino que hoy estamos aquí para que los ministros nos ayuden a dilucidar algunas dudas que tenemos frente a este programa de Colombia Crece y que nosotros podamos construir juntos los aportes. Y lo más importante, digamos, de mi participación es lo que me atrae de la participación de los territorios que hemos llamado la Nueva Colombia o la Colombia Profunda en Colombia Crece. Yo quiero iniciar, señor presidente, resaltando la visita que hizo el presidente de la República, Iván Duque, a Tumaco en el mes de enero, que lo hizo en compañía del señor Adam Boehler, director de la Corporación Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Esto sonó en los oídos de los habitantes de la región del Pacífico como una voz de esperanza, como una voz de aliento, que esperan que esto se pueda traducir en obras concretas, visibles, palpables, con fecha y procedimientos establecidos de forma accesible. En otras palabras, que estos 5.000 millones de dólares realmente puedan mejorar las condiciones de vida de estas personas. Quiero de verdad felicitar al doctor Carlos Ardila, mi compañero, como muy queridamente le digo, porque él hizo un balance o una estructura general como una columna vertebral de qué es Colombia Crece, de dónde viene y por qué se da, y lo que nos surge a nosotros, digamos, las preguntas. Quiero de manera concreta y objetiva que mi pronunciamiento, digamos, expresar que se vea materializado en los departamentos, como él lo finalizó, en Amazonas, Guaviare, en todo el Pacífico, lo que es el Cauca, Nariño y el departamento del Chocó. Nosotros, ¿por qué hablamos del Chocó? Obviamente porque es mi territorio y porque es uno de los territorios, digamos, que ha sufrido el tema de la violencia. Aquí quiero invitar a la ministra de Transporte que nos ayude, digamos, a través de este Colombia Crece, de ser posible a que nosotros tengamos rutas de progreso, tengamos caminos de progreso, tengamos vías de progreso, y que estas rutas, digamos, del departamento del Chocó, porque su posición geográfica invita a los grupos al margen de la ley a estar en el territorio del departamento del Chocó, a estar en el Pacífico. Si tenemos vías, señora ministra, seguro que vamos a desplazar a estos violentos, a desplazar a este, digamos, orden público, digamos, tan severo que tenemos en el Pacífico. Y invitar a la señora canciller que si tenemos unas fronteras atendidas en temas de energía, en temas de comunicaciones, en temas de carreteras, en temas de infraestructura, señora canciller, seguro de que vamos a tener unas fronteras atendidas. Ya sabemos que el departamento del Chocó, en su posición geográfica, está bañada por 2 mares, y tenemos la frontera con Panamá, con el municipio de Jurado y el municipio de Acandí. Si nosotros tenemos atendidas estas fronteras, de seguro que vamos a tener un desarrollo del departamento del Chocó. Como vemos, el Chocó es una ruta de la coca y es víctima de las bandas criminales durante muchos años. El Chocó ha sufrido por años por ser el punto estratégico de rutas de narcotráfico, de minería ilegal, y muchos civiles a menudo ven las poblaciones de afrocolombianas e indígenas que se ven atrapadas por el fuego cruzado de esta lucha de poder de las rutas que permiten la salida de la cocaína hacia otros países como Estados Unidos. Un ejemplo notorio es el bombardeo del 2002 por parte de la FARC contra una iglesia en Bojayá, que dejó más de 100 muertos y desplazados
a cerca de 6.000 personas. La costa del Chocó sirve como un punto de reabastecimiento de combustible estratégico para las lanchas rápidas que envían cocaína a Estados Unidos, al norte de Centroamérica y México. Chocó también ofrece el acceso al Golfo de Urabá, lo cual sirvió por mucho tiempo como un trampolín para embarcaciones de sumergibles cargados de droga que viajan en la costa caribe. Los paras nunca se fueron, como dice la frase nerviosa de un joven desplazado que está en Quito, refiriéndose a las acciones de las bandas criminales. El muchacho llegó del Bajo Baudó hace 7 meses y suma a la estadística de los sin patria, como él se hace llamar. El Chocó padece las secuelas del terror sembrado en un momento del Frente 34 de la FARC, del Frente 57, del Frente Aurelio Rodríguez de la FARC, y el Chocó vive en un sometimiento de la presencia de la región del ELN y de las oficialmente de las bandas que se llaman Bacrim, que son los urabeños y los rastrojos. Y otras características criminales que atraviesan el departamento del Chocó, que carecen de un acceso de carreteras, tenemos el aislamiento de los grupos, y ustedes pueden ver que nosotros para llegar al interior del país no tenemos unas carreteras dignas cuando hablamos de Risaralda y cuando hablamos de Antioquia. De ahí la importancia que hoy esté en este debate nuestra ministra de Transporte. Cuando hablamos de líderes de derechos humanos, estos están siendo asesinados. Como lo decíamos en un control político pasado de los líderes sociales, nosotros en el departamento del Chocó llevamos 31 líderes sociales asesinados del 2016 al 2020 y 6 líderes para este año. En Quito hoy estamos viviendo un tema bastante crítico de orden público de ese asesinato, que vamos más de 116 asesinatos. Y quiero resaltar, compañero Carlos Ardila y los que hoy nos acompañan en este debate, que queremos sugerir que en este tema, en este programa de Colombia Crece, no solamente hablemos de los municipios PEDEC que deben de ser beneficiados con este programa. Debemos ampliar el círculo de municipios que deben de ser beneficiados. Pues no es una crítica, solamente una sugerencia en el sentido de que existen otros municipios o que los municipios PEDEC, ya tienen, digamos, unas inversiones definidas que no lo tienen otros municipios que también han vivido la violencia, han vivido del desplazamiento. Y es importante nosotros resaltar por qué el Chocó debe ser beneficiado de manera especial con este programa. Si nosotros miramos la cuenca del Atrato, cuando hablamos de Carmen del Darién, cuando hablamos de Quito, de Río Quito, Bojayá, etcétera, vemos que de acuerdo al censo del DANE, habitan más de 291 personas en el departamento del Chocó, en esta cuenca. Y que miran cómo los indicadores de pobreza son demasiado altos, teniendo en cuenta el índice del promedio nacional. De ahí que nosotros siempre buscamos cómo hay una atención real, no solamente en el Chocó, como lo explico, sino en Nariño, en Cauca. Tenemos las mismas circunstancias, falta de agua potable, falta de energía en algunos municipios, falta de infraestructura vial. De ahí que necesitamos que estos municipios sean beneficiados. Y es importante, doctora Ardila, como usted decía, uno de los interrogantes, ¿qué criterios se van a tener para la selección? ¿Cómo podrán prepararse los territorios para recibir estas ayudas? ¿Y en qué territorio se piensa invertir? Para nosotros saber si estamos beneficiados, si estamos en la retina de los organizadores de este programa Colombia Crece, para que se nos tenga en cuenta. Un dato muy importante y que debemos de resaltar es quitar el centralismo. O sea, cómo tener en cuenta las alcaldías como un canal o medio de desarrollo para estos programas. Son estas autoridades locales que deben tener voz y voto a la hora de priorizar las inversiones a realizar en sus comunidades. Esta centralización no puede seguir siendo la hoja de ruta de inversión en el país, lo decía el compañero Ardila. Que nosotros no veamos que siempre se hagan las cosas desde Bogotá y cuando lleguen los programas a cada uno de nuestros territorios no sepamos cómo hacerlo, no sepamos cómo participar, o a veces se determinan líneas que no son efectivas a cada uno de esos territorios.
Por eso no son eficaces a veces, muchas veces, perdón, digamos, varios programas. Muchas veces te toman decisiones desde el interior del país, dejando al lado las condiciones especiales y la idiosincrasia propia de los territorios, que son municipios de Colombia profunda que han sufrido en décadas los embates de la violencia. Los territorios que nosotros hablamos de Colombia profunda, hablamos de comunidades negras, indígenas, presentan una constante violación de los derechos humanos. A esos territorios hay que apostarle. Nosotros no queremos que se le apuesten a ciudades, a departamentos que están más desarrollados que los que nosotros acabamos de mencionar, Amazonas, Guaviare, Cauca, Nariño, Chocó. Y podemos resaltar que estas comunidades negras desde el 2018 tuvieron enfrentamientos de bandas criminales, ¿ya? Y vemos cómo está el desplazamiento. Un desplazamiento bastante marcado como la de la etnia Emberá, que fueron 1.600 indígenas que fueron desplazados según los datos humanitarios de la ONU. En enero del 2020, nosotros podemos resaltar, señores ministros, que el Alto Baudó, Río Sucio, Bojayá, Jurado, que están la mayoría de 11.000 desplazados que actualmente en la región de Colombia están, digamos, desplazados en varios departamentos de Colombia por este enfrentamiento del Plan del Golfo y el ELN. En el 2020, marzo, podemos ver cómo se ha acrecentado la violencia en el Alto Baudó. En un debate de control político, casualmente los líderes sociales presentaba una imagen del municipio de Alto Baudó, donde ellos tienen el mapa de Colombia de blanco y salpicado de sangre, y decían, ¿por qué no nos ven? Esa imagen de Alto Baudó no solamente, digamos, es para el Alto Baudó, esa es una imagen que tiene que quedarse enmarcada en cada una de nuestras mentes, como que ese es el departamento del Chocó, que estamos asediados por las bandas criminales y por todo lo que tenga que ver con la criminalidad. El Chocó es uno de los departamentos con el mayor número de necesidades básicas insatisfechas, alcanzando aproximadamente 79.19% de su población frente al 27.78% de la media nacional, según la estadística del 2017 realizada por el Departamento Nacional de Estadística. En noviembre 30 del 2019, de acuerdo con el registro de víctimas, 429.624 personas en el Chocó han sufrido de desplazamiento, 24.150 han sido víctimas de confinamiento y 19.200 personas fueron amenazadas y 11.701 asesinadas. Se hace necesario proyectos que permitan a nuestros campesinos abandonar los cultivos ilícitos, que vienen creciendo potencialmente en el departamento del Chocó y en el Pacífico, por culpa de la presión que ejercen estos grupos ilegales. Señores de Presidencia, Cancillería, Ministra de Transporte, Ministro José Manuel de Industria y Comercio, tanto que le he pedido, insisto, en que nosotros necesitamos reactivar la economía, que necesitamos, ministro, que estas rutas que hay en el departamento del Chocó sean de desarrollo y no digamos, atracción de la delincuencia. Pero esto se hace con inversión. De ahí la importancia y la emoción que me da de que este programa pueda llegar a todos los territorios que hemos estado mencionando e insistir, y qué pena con los otros departamentos, que no se invierta tantos recursos en esos departamentos que están más desarrollados que los que le hemos mencionado. Necesitamos vías, señora ministra, de transporte para poder conectar los centros urbanos, servicios de agua, luz, proteger, digamos, la vida de cada una de estas personas del territorio. Quiero que este control político de verdad sirva, y como lo dijimos inicialmente, no como una especie de crítica, sino como una especie de aporte, de planeación, de sugerencias para que cada uno de los ministerios que tengan acción, que tengan, digamos, penetración y tengan digamos, un protagonismo para este programa, sean tenidas en cuenta no solamente para el departamento del Chocó, sino los departamentos que hacen parte de la Colombia profunda. Muchas gracias.